sabe que lo más importante en la vida es el agua, ¿cierto? Es increíble lo sabia que es la naturaleza. Un lugar totalmente limpio, sano. Y de la noche a la mañana que se destruyeran las montañas, que se contaminara el agua, que toda la vegetación muriera, sería el fin del valle. Cuando un proyecto minero a gran escala llega, no volvería a ser lo que fue, creo yo. Estamos en el Valle de Elqui. Es un valle bastante interesante porque tiene cordilleras muy altas, lo cual permite la acumulación de nieve, de formación de glaciares, un caudal continuo para el desarrollo de la vida, desde la cordillera hasta el mar. Según mi perspectiva, es un lugar donde mucha gente busca retirarse. Volver a lo natural, volver a lo simple. Como que hemos vuelto al pasado. Otra historia que no es la depredación, ni la ciudad, ni la contaminación. Para mí es una mezcla muy bien tejida entre familia y naturaleza. Muy, muy fuerte. Es un sistema de vida, es nuestro mundo. El río Cochihuás es súper importante para la región, principalmente porque otorga una gran parte del caudal de agua pura. Es uno de los principales tributarios de un río que se llama el Río Claro. El Río Claro se conforma con el río Cochihuás, junto a otro tributario que se llama el Estero Derecho, y eso conforma el Río Claro. Y después el Río Claro se junta con otro río grande que viene desde la zona norte de la cuenca, y en una localidad que se llama Rivadavia. Ahí se juntan ambos ríos, el Río Claro y el Río Turbio, y conforman lo que se llama el Río Elqui. Pese que la cordillera del río Cochihuás es aproximadamente como el 5% del tamaño de la cuenca completa del río Elqui, en ese 5% se produce aproximadamente el 30% del agua de mejor calidad que tiene el río. Las aguas que se generan en la cuenca del río Cochihuás y el río Cochihuás termina siendo utilizada en todo su recorrido y afecta completa a la región. Son ríos que llegan hasta La Serena y Coquimbo. Es un pilar fundamental para la existencia del ser humano ahí. Y también existen como varios ecosistemas, varios animales que están en categoría de conservación. Especies endémicas. Encuentras guanaco, las vizcachas. Y además en su recorrido se genera toda una vegetación. Cumple la función de poder ir reteniendo ciertas impurezas que se van acumulando en el río. Pero también, por otro lado, es muy importante proteger estos territorios porque son el sustento de la familia y de las comunidades que están asociadas a la vida del río, ¿no es cierto? Las amenazas más grandes que tiene el río Cochihuás son las intervenciones mineras a gran escala. La minería. Como ustedes saben, la minería es plata para hoy y hambre para mañana. A nosotros nos afecta directamente e impactan directamente la calidad del agua. Es un cambio absoluto de estilo de vida y de calidad de vida. Es el morir para nosotros, pues la muerte, lógico. Por ejemplo, la minería arriba
que ya cerró sus faenas como en el año 2000. La minera está ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes, en Chile. Las operaciones iniciaron en 1981, produciendo plata, oro y cobre. Fue la mina de oro más grande del mundo en su minuto. Su producción alcanzó 5,5 millones de onzas de oro, 24 millones de onzas de plata y 500.000 toneladas de cobre. Hasta el día de hoy siguen los túneles que dejaron expuestos, los relaves que dejaron. Todavía sigue aportando al río metales pesados como arsénico, cobre, fierro, que se están decantando en el tranque Puclaro. El embalse Puclaro lo que hace es poder darle seguridad y abastecimiento de agua a todo el valle desde la mitad más o menos de su recorrido hacia abajo. Hay pueblos que están atrás del tranque Puclaro, hacia la mina, que no tienen decantadores y consumen el agua que va con metales pesados. Abajo hay otra mina que es una mina de cobre. Ha tenido algunos eventos que se han roto los relaves y han ido a dar al río. Gravísimo. Es el río Elqui, que llega a La Serena y Coquimbo. Hay riesgo para la salud, cánceres de pulmón, cánceres en general en el fondo. El río Cochihuás es el sostén en el fondo de todo el desarrollo humano que se produce desde la montaña hacia abajo. Es algo fundamental de conservar. Por eso es tan importante que no se instale una minería en estos lugares tan sensibles. Un santuario de la naturaleza, en nuestro caso, es un área protegida privada, pero que se encuentra avalada y protegida también por el Estado de Chile, a través de Consejo de Monumentos Nacionales. Ofrece cierto nivel de protección, ¿cierto? Principalmente desincentiva a que un proyecto minero quiera ejecutar porque existe mucha información sobre lo que hay. Implica de que cualquier emprendimiento que se desarrolle ahí tiene que hacerse con un estándar muy elevado, muy superior. El año 2018 comenzamos las reuniones como familia porque existió la amenaza. Los objetivos de conservación. Una minera japonesa que tiene proyectado una intervención justo en la cabecera. Es el origen de las dos cuencas que otorgan las mejores aguas del río Elqui. Cuando supimos que hubieron intenciones de acceder a este territorio, eso activó una alarma inmediata que había que hacer algo. Empecé a contactar gente, Rafael, mi sobrino, también Sebastián Rosa, que fue el ejecutor de todo el informe. Con el Sebastián nos conocemos hace mucho tiempo. Él en realidad es primo de mi papá. Nos encontramos en esta reunión en el 2018 y yo, como vi que él se estaba comprometiendo a ayudar, dije, bueno, yo también voy a ayudar con el proyecto. Sentí que fue como un regalo que nos dimos, la oportunidad que ellos me dieron de participar para poder postular el área de la cordillera del río Cochihuás para el Santuario de la Naturaleza. Cochihuás. De hacer los proyectos de levantamiento de información, pude redescubrir una rama familiar con la que no me había contactado como nunca en la vida, en realidad. El pibe, el Felipe Caniguante, es uno de los primos de acá de la cordillera. Yo sabía que existía el Rafa, que estaba la familia, pero como que los veía de visita o muy de vez en cuando. De repente empezaron como a venir más seguido. Entonces ahí como que nos conocimos un poco más en la experiencia de vivir juntos en la cordillera. Y de compartir juntos en la cordillera. Para hacer los informes para la declaratoria del santuario, teníamos que saber qué es lo que había. No sabíamos qué había. Fueron varios días de expedición a caballo, anduvimos alrededor de 85 kilómetros en caballo.
Cada vez que subíamos a la cordillera era una oportunidad para agregar más información a lo que no conocíamos. Fuimos poniendo en palabras, poniendo en texto lo que íbamos encontrando. Todas las plantas, todos los insectos, todos los reptiles, todo lo que viéramos. Tienes que documentar todo. La familia Canihuante en esta rama del valle tiene ya casi 100 años de antigüedad. Don José Mercedes Canihuante, que era mi abuelo, llegó por la transhumancia. La transhumancia es el traslado del ganado de un lugar a otro. Vino desde un poco más al sur, buscando terrenos de pastoreo para su ganado. Llegó acá y se estableció en este sector, que es el sector del Colorado. Él compró el campo porque arriba en Cochihuás había algo de pasto para poder conservar el ganado que se estaba muriendo. Nuestros abuelos recibieron la herencia cultural de cuidar el lugar, de proteger el lugar, de regarlo, de mantenerlo. Y igual siento que hay como un traspaso de esa tradición, de esa parte de la cultura. Es importante también que pase por nosotros, que nosotros podamos dejar la tradición a los que vienen. Me empezó a pasar que este territorio se tornó como algo que pasó a ser parte como de mi familia, que es como parte de la familia. Es un pensamiento bien profundo estar acá en el lugar. Como al final la idea que ha ido uniendo a las diferentes ramas de la familia. Todo ese informe primero pasa al Consejo de Monumentos Nacionales, después a Contraloría, y saliendo de Contraloría lo firma el presidente, ¿verdad? Es un decreto que está firmado ahí por el presidente. El Estado reconoce oficialmente el valor ambiental que tiene este territorio. A través de estas declaratorias tú tienes muchas cosas que quieres proteger y que la minera debe proteger o mitigar para poder ejecutar un proyecto. Imagina la alegría, la felicidad de nosotros. Valió la pena todo ese sacrificio, todo ese trabajo. Fue wow, o sea, como muy emocionante, yo creo, para muchos de nosotros. A través de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que provee a la comunidad. El hecho de que gente ajena que no nos conoce viera este territorio, supiera el valor que tiene y depositar en nosotros la confianza de que nosotros como comunidad podríamos ser capaces de ejecutar un proyecto. Como una gran meta que se cumplió. Y es la primera, o sea, después para adelante quedan muchas cosas que hacer, muchas cosas que proyectar, mucho que conservar, mucho que aprender también. En Chile la minería puede ejecutar proyectos en santuarios de la naturaleza. No es una manera directa de evitar un proyecto minero, un proyecto de gran envergadura en la cuenca, pero sí es una forma de desincentivar cualquier proyecto que quiera intervenir la cuenca y la calidad del agua. El valor ambiental del territorio se pone por sobre, digamos, el mérito que tiene el proyecto por sí mismo. Implica un desafío mayor, que es ir profundizando el conocimiento de cada uno de los componentes ambientales. Para que, no sé, podamos dejar algo más verde o más bonito o más cuidado o más preservado. Algo sin la posibilidad de una minera, o sin la posibilidad de dañarlo, o sin la posibilidad de destruirlo o romperlo. Significa tanto el futuro de mi familia, ¿no es cierto?, de los que vienen antes que yo,
como su sustento, su calidad de vida, como también el futuro de los que vienen. El río como que nos ha llamado a volver un poco al origen y a protegerlo, a cuidarlo, a aprender de él. El río es familia. No hay comparación. Levantarse en la mañana, respirar un aire puro, sin ruidos, sin vehículos, ver el paisaje y ser feliz.